pterigomaxilar. Es una de las fosas importantes que hay en medicina. Recording in progress. Muy bien. La fosa pterigomaxilar es una fosa que se encuentra entre la apófisis pterigoides, del esfenoides, y la parte posterior del hueso maxilar, ¿sí? Por eso se llama fosa pterigomaxilar. Ustedes ven ahí la apófisis pterigoides, ven la parte posterior del hueso maxilar y ahí van a encontrar una fosa que se llama fosa pterigomaxilar. ¿Sí? Miren, esta es la fosa pterigomaxilar. Muchos anatomistas la llaman también infratemporal. ¿Sí? Vamos a seguirla llamando fosa pterigomaxilar. La fosa pterigomaxilar está cubierta normalmente por la apófisis cigomática del temporal y un poco por la rama ascendente de la mandíbula, como ustedes están viendo en este dibujo. ¿Sí? Si yo saco la apófisis cigomática y la lámina y la rama ascendente de la mandíbula, nos encontramos con la fosa pterigomaxilar. Ahí ustedes están viendo el maxilar, la parte posterior del maxilar y la apófisis pterigoides. ¿Sí? La apófisis pterigoides, vean la fosa que se forma acá, ¿no? Incluso la fosa tiene un trasfondo que ustedes ven allá al fondo, que se llama el trasfondo de la fosa pterigomaxilar. ¿Ya? ¿Cuáles son los límites de esta fosa? Miren, está conformada por varias paredes. Esta es la pared interna. La pared interna de la fosa pterigomaxilar viene a estar constituida por el ala lateral de la apófisis pterigoides. Ustedes, si se acuerdan, saben que la apófisis pterigoides tiene un ala lateral, un ala medial. Esta que ustedes están viendo es el ala lateral de la apófisis pterigoides y viene a conformar la pared interna. ¿Sí? Luego tenemos la pared anterior. La pared anterior está conformada, como ustedes están viendo, por la parte más posterior, del maxilar, ¿sí? Esa es la cara anterior. Luego tenemos la cara superior. La cara superior está representada por el ala mayor del esfenoides, pero por la porción horizontal. Si ustedes se acuerdan bien, esta es la cara temporal del ala mayor del esfenoides. Y esta cara temporal del ala mayor del esfenoides tiene una porción vertical y una porción horizontal. La porción horizontal de la cara temporal del ala mayor del esfenoides va a formar la cara superior de la apófisis pterigoides. ¿Sí? Entonces, bien, acabo de decirles la pared interna o medial, la pared anterior, conformada por la tuberosidad del maxilar o la cara posterior del maxilar, si quieren. La cara superior, formada por el ala mayor del esfenoides. La parte horizontal de la porción temporal del ala mayor. ¿Ya?
Y hay dos otras paredes, la cara posterior y la cara inferior, que en realidad son espacios virtuales, pero que los mencionan porque vamos a completar una pirámide cuadrangular más o menos, ¿ya? Estas paredes posterior e inferior están en relación con el espacio perifaringio y laterofaringio, como ustedes están viendo en la figura. La pared posterior y la pared inferior están en relación con el espacio perifaringio y laterofaringio. Y ustedes pueden ver cómo en la cara interna vamos a ver un triángulo pequeño que nos va a estar limitando el trasfondo de la fosa pteriomaxilar. ¿Ya? Entonces, bien, rememorando, tiene una pared interna que viene a representar la cara lateral de la apófisis pterigoides. Tiene una cara anterior que está representado por el maxilar en su porción posterior. Tiene una cara superior que está representado por la porción horizontal del ala mayor, de la cara temporal del ala mayor. Y dos paredes virtuales, la cara posterior y la cara inferior, que están formadas por los espacios perifaringio y laterofaringio. ¿Ya? La base de esta pirámide cuadrangular está conformada por la apófisis cigomática y la rama ascendente de la mandíbula. Y así conformamos más o menos un espacio que tiene la forma de una pirámide cuadrangular, con vértice inferior y con base anterior. La base viene a ser estos dos detalles anatómicos, ¿sí? Que les he mencionado. El trasfondo, ya les decía, ¿no? Miren, el trasfondo de la fosa pterigomaxilar, ustedes pueden verlo claramente ahí, entre la cara interna, si quieren, la cara anterior y la cara superior, hay un trasfondo de forma triangular que vamos a irlo viendo posteriormente. Bueno, si ustedes quieren ver desde atrás, imagínense que nos hemos puesto atrás. Esta es la parte posterior del maxilar. ¿Ok? Esta es la parte posterior. El límite anterior que yo les decía. Aquí está la apófisis pterigoides. Ese es el ala externa o ala lateral de la apófisis pterigoides. Aquí ustedes pueden ver la rama ascendente de la mandíbula con su cóndilo. Y aquí está la apófisis cigomática de la mandíbula. Y miren todo este espacio que queda, se llama fosa pterigomaxilar. Como ustedes están viendo, hacia adelante está la porción posterior del maxilar, ¿sí? Hacia adentro está la apófisis pterigoides. Y hacia afuera está la rama ascendente de la mandíbula, la apófisis cigomática. Bueno, y ahí está la fosa pterigomaxilar. Miren ustedes, tiene el trasfondo de la fosa pterigomaxilar. Incluso el trasfondo de la fosa pterigomaxilar tiene sus límites, como ustedes están viendo en este recuadro de letras rojas. Está limitado por un límite anterior que está formado por el maxilar, un límite interno por el palatino y un límite posterior por la apófisis pterigoides. ¿Ya? Ese es el trasfondo de la fosa pterigomaxilar. No creo que ningún profesor les pueda decir, preguntar cuál es el trasfondo, ¿no? Solamente les enseño para el conocimiento que deben tener en anatomía. Bueno, ¿cuál es el contenido de esta fosa pterigomaxilar que estamos viendo? En primer lugar, el contenido es la arteria maxilar interna. Esta arteria es muy importante. Miren, aquí ustedes tienen la arteria carótida externa,
La arteria carótida externa tiene dos ramas terminales, una arteria temporal superficial y una arteria maxilar, maxilar o maxilar interna, como ustedes quieran llamar. Entonces, uno de los principales contenidos de la fosa es la arteria maxilar. Enseguida vamos a ver un video de la arteria maxilar. Bueno, ahí ustedes tienen un pequeño recuadro de la arteria maxilar. 14 y a veces hasta 15 ramas tiene la arteria maxilar, ¿sí? Tiene, como ustedes están viendo en este recuadro, tiene una porción mandibular, una porción pterigoidea, una porción pterigopalatina, ¿sí? Ahí ustedes están viendo, ¿ya? Entonces, la arteria maxilar y la temporal superficial son las dos ramas terminales de la carótida externa. Bueno, miren, ahí ustedes tienen, esta es la carótida externa. La carótida externa da 7 ramas y las ramas terminales de estas son la temporal superficial y la arteria maxilar. Ahí ustedes tienen toda la arteria maxilar en su intención, en toda su extensión, perdón, con sus 3 porciones, mandibular, pterigoidea y pterigopalatina. Enseguida vamos a ver un video de la arteria maxilar. ¿Qué más vamos a ver en la fosa pterigomaxilar? Vamos a encontrar unas aponeurosis que recubren los músculos pterigoideos, porque en la fosa pterigomaxilar vamos a encontrar al pterigoideo medial y al pterigoideo lateral. Este de color verde es el pterigoideo lateral y este de color medio marrón, no sé qué color es el pterigoideo medial. Y ustedes están viendo las aponeurosis que recubren a los pterigoideos, pequeñas membranas que tienen todos los músculos y que son membranas que recubren, que envuelven a los músculos en toda su extensión. ¿Ya? El siguiente contenido entonces son, mejor dicho, los músculos pterigoideo lateral, perdón, medial y lateral, con sus aponeurosis, ¿ya? La aponeurosis del pterigoideo lateral, la aponeurosis del pterigoideo medial. En verde y en color marrón. Creo que es marrón este color, no sé. Miren las aponeurosis. La aponeurosis del pterigoideo lateral forma dos pequeños agujeros. Un agujero que se llama el ojal retrocondilio, porque está justamente detrás del cóndilo de la mandíbula. Por eso se llama ojal retrocondilio. Por ese ojal está ingresando la arteria maxilar, por el ojal retrocondilio. Ya miren cómo ingresa la arteria maxilar. Ese ojal retrocondilio está formado por la aponeurosis del músculo pterigoideo lateral. ¿Ya? Y un poco más arriba y adentro forma otro ojal. ¿Ya? Otro ojal. Miren, este de negro es el agujero oval. Y este poro, este agujerito que forma la aponeurosis, se llama poro crotafítico buccinatorio. Se llama poro crotafítico buccinatorio. ¿Ya? Entonces, la aponeurosis del músculo pterigoideo lateral forma dos extensiones que a la vez forman dos pequeños ojales. Un ojal que es el retrocondilio por donde ingresa la arteria maxilar a la fosa pterigomaxilar y un otro ojal en la parte superior e interna que se llama el poro buccinatorio o poro crotafítico buccinatorio. ¿Ya? Entonces, bien, miren, ya les estoy hablando
Les estoy hablando del contenido de la fosa pterigomaxilar. Hemos dicho la arteria, hemos dicho los dos músculos pterigoideos, hemos dicho las aponeurosis de los músculos pterigoideos. Estamos diciendo estos pequeños orificios que forman la aponeurosis del pterigoideo lateral. Uno es el ojal retrocondilio y es otro el poro crotafítico, buccinatorio. O si quieren, poro buccinatorio nomás. ¿Ya? Miren ustedes, aquí están viendo el agujero oval, ¿sí? El agujero oval. Y miren ustedes cómo por el agujero oval, ustedes ya saben, sale el nervio mandibular, que es rama del quinto par, ¿ya? Por el agujero oval. El nervio mandibular se va a dividir inmediatamente, emerge por el agujero oval en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. ¿Ya? La rama anterior del nervio mandibular, miren, está atravesando el poro crotafítico buccinatorio y va a venir a dar tres ramas que son súper importantes para la articulación temporomandibular, el nervio temporobucal, el nervio temporal profundo medio y el nervio temporomaceterio. Son nervios que van a ir que tienen que ver con la inervación, sobre todo de la articulación temporomandibular. Vamos a verla después a continuación. Esa es la rama anterior del nervio mandibular. La rama posterior va a dar cinco ramas. Miren, yo les he dicho que la rama anterior da tres ramas. Temporobucal, temporal profundo medio, el nervio temporal profundo medio y el nervio temporomaceterio. La rama posterior da una rama al periestafilino externo, da una rama al pterigoideo medial, ¿sí? Va a dar una rama lateral, pterigoidea. Esta es la rama mandibular o dentaria inferior, ¿ya? Y esta es la rama maceterina, el nervio maceterino, que también atraviesa el ojal retrocondilo. ¿Ya? Entonces, miren, el nervio mandibular, rama del trigémino, cuando atraviesa el agujero oval, va a dar dos ramas, o troncos si quiere. Una rama anterior, una rama posterior. La rama anterior que atraviesa el poro crotafítico buccinatorio va a dar tres ramas. El nervio temporobucal, el nervio temporal profundo medio y el nervio temporomaceterio. Y la rama posterior de este nervio mandibular va a dar una rama para el músculo periestafilino externo, una rama para el pterigoideo medial, una rama para el pterigoideo lateral, una rama que se llama mandibular o dentaria inferior, una rama maceterina que va a atravesar el ojal retrocondilio junto con la arteria mandibular. Miren qué interesante, ¿no? O sea, resulta que la fosa pterigomaxilar no había sido tan sencilla como ustedes están viendo, ¿no? Voy a dejar de compartir. Y voy a colocar un pequeño video para que lo puedan ver sobre la arteria mandibular. Ojalá les guste. ¿Ya? Dura 11 minutos, así que espero que atiendan. Hola, bienvenidos a la ayudantía de vascularización de cara. Hoy hablo sobre la arteria maxilar.
Los objetivos de esta ayudantía son reconocer el trayecto de la arteria maxilar, identificar las relaciones más importantes de esta arteria y reconocer las características de cada rama. La arteria carótida común se divide en una arteria carótida interna que se dirige al interior del cráneo y en la arteria carótida externa. Ambas arterias se encargan de irrigar mediante sus diferentes ramas toda la región de la cabeza y el encéfalo junto a la arteria vertebral, la cual proviene de la arteria subclavia. El pulso de la arteria carótida externa es de utilidad clínica y es palpable en la región cervical, conocido como el pulso carotidio. En esta imagen podemos ver la arteria carótida externa, la cual emite múltiples ramas, siendo las ramas terminales la número 1, la arteria temporal superficial, y la número 11, la arteria maxilar. La arteria maxilar es la rama profunda de la arteria carótida externa. Se genera dentro de la parótida y se extiende desde su origen a través de la fosa infratemporal, pasando en músculos medial y lateral, hasta alcanzar la fosa pterigopalatina, donde se mete en el agujero esfenopalatino. Esta arteria presenta un trayecto que se puede... No se olviden que les he dicho que muchos anatomistas a la fosa pterigomaxilar la llaman también infratemporal. Este médico la nombra a la fosa pterigomaxilar como fosa infratemporal. ¿Ok? Lo van a escuchar. Fosa pterigopalatina, donde se mete en el agujero esfenopalatino. Esta arteria presenta un trayecto que se puede dividir en tres partes: un trayecto mandibular, un trayecto pterigoideo y un trayecto esfenoidal. Esta arteria presenta un trayecto tortuoso, de lateral a medial, de posterior a anterior, y en cada una de sus porciones emite ramas en diversas direcciones, dando un total de 14 ramas colaterales y una rama terminal. Antes de alcanzar la fosa infratemporal, la arteria maxilar pasa por el ojal retrocondilio. Esta estructura se corresponde a un espacio formado entre el cuello de la mandíbula y el ligamento esfenomandibular. Y este ligamento corresponde al desplazamiento posterior de la fascia interpterigoidea que separa ambos músculos pterigoides. En esta imagen podemos ver el contenido de este espacio, en el cual destaca la arteria maxilar, el nervio auriculotemporal y las venas maxilares. En esta imagen podemos ver a partir de una vista posterior la relación que tiene la arteria maxilar junto con el nervio auriculotemporal, y en la imagen de la derecha podemos ver por una vista medial esta misma acción con respecto al ligamento esfenomandibular. Entonces, a grosso modo, el trayecto de la arteria maxilar es: nace de la arteria carótida externa de la celda parotidia, atraviesa el ojal retrocondilio y se dirige por la cara medial de la mandíbula en relación al músculo pterigoideo hasta alcanzar la fosa infratemporal. En esta fosa entre ambos músculos pterigoides, medial y lateral. Luego se introduce la fosa pterigopalatina hasta alcanzar el agujero esfenopalatino, donde adopta el nombre de la arteria esfenopalatina como rama terminal. A continuación analizaremos sus 14 ramas colaterales y la rama terminal según cada uno de sus segmentos. En el trayecto mandibular, en primer lugar, destaca la arteria timpánica anterior. Esta arteria nace a nivel del cuello de la mandíbula y está relacionado con la articulación temporomandibular. Esta arteria es ascendente y penetra en la fisura petrotimpánica, se dirige al oído medio y se ramifica al interior de la cavidad timpánica. También está la arteria auricular profunda. Tiene un recorrido hacia posterior y nace en relación a la arteria timpánica anterior. Esta arteria irriga la
articulación temporomandibular y el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. En esta imagen se puede observar bien la relación que tiene con el cuello de la mandíbula y el cóndilo de la mandíbula y la articulación temporomandibular. Luego tenemos la emergencia de la arteria meningia media. Esta arteria asciende medial al músculo pterigoideo lateral y atraviesa al nervio aurículo-temporal. En este nervio se realiza una especie de ojal, rodea y permite sobre la arteria meningia media. Entonces, esta continúa su recorrido y entrega algunas ramas pequeñas para que posteriormente atraviese el agujero espinoso introduciéndose en el cráneo para irrigar la dura madre. En el interior del cráneo se divide en dos ramas, una anterior y otra posterior. La arteria meningia media entrega la arteria timpánica superior, que junto al nervio peor se dirige a la vía timpánica. La arteria meningia media se puede anatomosar con la arteria meningia inferior, la cual es rama de la arteria etmoidal anterior de la arteria carótida interna. Tenemos también la rama meningia accesoria, constante, y asciende verticalmente hasta dirigirse al agujero oval, donde se relaciona con el nervio mandibular. Posteriormente se introduce en el cráneo y se distribuye al canal trigeminal y la madre. Nuestra última arteria a destacar es la arteria alveolar inferior en este trayecto. Esta arteria es la única arteria descendente de este trayecto y se dirige de forma oblicua, originando las arterias del nervio lingual y la arteria miloioidea, la cual discurre por el surco miloioideo. La arteria alveolar inferior se introduce por el conducto mandibular y proporciona ramas óseas y raíces de los dientes próximos al conducto. Finalmente, la arteria se divide en ramas terminales, una rama incisiva y otra mentoniana. Ahora analizaremos el segundo trayecto. En relación al proceso pterigoides, nace primero la arteria massetérica. La arteria tiene una disposición lateral, sale de la fosa infratemporal a través de la incisura mandibular junto al nervio mesentérico y entra en la porción postero-superior del músculo massetero. Luego tenemos la arteria temporal profunda anterior y anterior. Estas arterias pueden salir de un tronco común de la arteria maxilar o por separado. Ambas ramas son exclusivas para el músculo temporal y se relacionan con la cara profunda de este músculo en la fosa temporal e irriga su porción posterior y anterior respectivamente. También tenemos ramas pterigoideas ascendentes y descendentes. Ambas ramas se distribuyen por los músculos pterigoideos. La rama ascendente se dirige hacia el músculo pterigoideo lateral y el descendente hacia al medial. Por último, tenemos la arteria bucal, la cual se dirige hacia el músculo buccinador y se ramifica por las partes blandas de la mejilla. Esta arteria irriga el músculo buccinador, encías y parte de la mucosa oral. Se anastomosa con la arteria facial, que también depende de la arteria de cavidad externa. El último trayecto es el trayecto esfenoidal, en el cual da la arteria alveolar superior posterior. Esta arteria desciende en dirección a la tuberosidad del maxilar y se originan ramas dentales que se introducen en los conductos alveolares. Estas ramas se dirigen en la arcada dentaria superior y las ramas se distribuyen en el seno maxilar y las raíces de los molares. También tenemos la arteria infraorbitaria. Esta arteria irriga la región infraorbitaria, pero no la órbita. Ingresa por la fisura orbitaria inferior y recorre el surco y conducto infraorbitario y sale por el agujero del mismo nombre. Esta arteria distribuye en numerosas ramas hacia la mejilla y el párpado inferior. También entrega las ramas alveolares superiores anteriores que irrigan los incisivos. Luego tenemos la arteria palatina descendente, la arteria del conducto pterigoideo y la arteria pterigo-palatina o las ramas faringias. La arteria palatina descendente es una arteria que desciende, obviamente, y entrega la arteria palatina mayor, arteria la pasa por el conducto palatino mayor e irriga el paladar duro.
También entrega la arteria palatina menor, arteria que pasa por el agujero del mismo nombre para irrigar el paladar blando y el velo del paladar. En sus posiciones anteriores se anastomosa con la arteria esfenopalatina a nivel del conducto incisivo. También tenemos la arteria del conducto pterígono. Esta arteria irriga el nervio del conducto pterígono y la mucosa faríngea y se distribuye por el conducto del mismo nombre. Por último tenemos las ramas faríngeas. Estas ramas atraviesan el conducto palatovaginal para irrigar la mucosa faríngea. Como rama terminal está la arteria esfenopalatina. Esta arteria atraviesa el nervio esfenopalatino e irriga parte de la cavidad nasal, en donde se divide una rama medial para el tabique nasal y una rama lateral para irrigar la pared lateral de esta cavidad. En la cavidad nasal, la arteria esfenopalatina se anastomosa con ramas nasales de la arteria etmoidal anterior, la cual es rama de la arteria carótida interna. Esto constituye una anastomosis en temas vasculares, la arteria carótida externa mediante la arteria esfenopalatina y la arteria carótida interna mediante la etmoidal anterior. También se anastomosa con la arteria palatina mayor a través del conducto incisivo. Y con esto damos finalizado la ayudantía. Bueno, hay muchos videos que ustedes pueden utilizar para estudiar las ramas de la de la arteria maxilar, perdón. Así que les sugiero que tomen en cuenta esta arteria que es muy importante. ¿Ya? Denme un minuto, tengo que buscar el siguiente tema. Bien, el siguiente tema es la articulación temporomandibular. Todos me pueden escuchar claramente y ver la figura que les he puesto. Sí, doctor. Ya, ok. Si ustedes se acuerdan cuando veíamos el temporal, hemos visto que el temporal tiene una cavidad articular muy importante, una cavidad articular muy importante, esta que ustedes están viendo, que se articula con el cóndilo de la mandíbula y forman una articulación que se llama la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular es una articulación que está representada por esta cavidad mandibular o cavidad articular del temporal y la mandíbula, ¿no? Es una articulación que se llama también ATM, muy importante para los odontólogos, ¿sí? Ahí está el cóndilo de la mandíbula y ustedes pueden apreciar cómo estas dos estructuras óseas se van a unir para formar una articulación, ¿ya? Y obviamente que esta articulación es una articulación que pertenece a las articulaciones móviles, ¿sí? La articulación temporomandibular. Articulación temporomandibular. ¿Ya?
Como ustedes están viendo y como toda otra articulación, es una articulación que tiene pues, dos superficies articulares, por cierto, y además tiene una cápsula articular que la pueden ver claramente en la figura. Una cápsula articular muy importante que forma parte de esta articulación. Pero y además hay ligamentos que van a reforzar. No se olviden que por dentro vamos a encontrar, por dentro de la articulación, voy a aumentar de tamaño esta figura muy importante, por dentro de la articulación vamos a encontrar un disco interarticular. Miren ustedes el disco interarticular. Vamos a encontrar la cápsula articular, es una cápsula muy importante que rodea toda la articulación, que se inserta en la cavidad articular del temporal y se inserta en el cuello del cóndilo, como ustedes están viendo, la cápsula. Y además vamos a encontrar ligamentos que van a reforzar esta articulación, como están viendo aquí. Aquí están viendo un ligamento que es el ligamento lateral. Y en la parte interna vamos a encontrar el ligamento medial, reforzando la articulación. ¿Sí? Hay otro ligamento que se llama el estilomandibular, que en cierto modo también ayuda al reforzamiento de la articulación, ¿no es cierto? Y aquí ustedes pueden ver otro ligamento que se llama el esfenomandibular. El esfenomandibular, que es otro ligamento que va a reforzar la articulación temporomandibular. ¿Ok? Entonces, esta articulación tiene una cápsula articular, pero además tiene su disco interarticular, pero además tiene su ligamento colateral lateral, su ligamento lateral, su ligamento medial, pero además hay ligamentos que van a reforzar la articulación, como el estilomandibular, como aquí está el estilomandibular, que ustedes ven, como el esfenomandibular, otro ligamento importante, ¿no? Y ahí ustedes tienen esta articulación, ¿sí? Tan importante, ¿no es cierto? Miren ustedes, ahí ustedes pueden ver que los nervios del nervio mandibular, ¿sí? De la rama anterior del nervio mandibular, que estaban pasando por el poro crotafítico buccinatorio, ¿no es cierto? La rama anterior, miren ustedes, ¿no? Y vean los nervios que vienen a inervar esta articulación. Aurículo temporal, temporal profundo y ahora el maceterino más, que tienen unas fibras nerviosas que vienen a la articulación. Bueno, no se van a olvidar. También hay el reforzamiento muscular, porque miren ustedes cómo el pterigoideo lateral tiene una porción superior y una porción inferior que refuerzan la articulación. El pterigoideo lateral es un músculo que nace en el ala lateral o externa de la apófisis pterigoides. Y desde allá, sus fibras musculares vienen en dos porciones, como ustedes están viendo, una porción superior y una porción inferior que se van a insertar por dentro del cóndilo. ¿Sí? Y claro, miren ustedes claramente, están reforzando la articulación. En esta figura ustedes pueden ver y apreciar mucho mejor, ¿no? La cápsula articular rodeando a la articulación, el disco interarticular. No se olviden que hay un ligamento lateral, un ligamento medial. No se olviden que este ligamento estilomandibular, esfenomandibular. No se olviden que está el músculo pterigoideo lateral,
¿sí? Ahí están viendo el pterigoideo lateral en sus dos porciones, ¿ok? Entonces, pues esta es la articulación temporomandibular, que es cortita, pero además fácil de comprender. Hasta aquí, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? Ok, bien. Entonces, Doctor, está silenciado. sí, pero me han estado escuchando, ¿no? ¿O no? Sí, doctor, recién se le silenció el micrófono. Sí, les decía, Sí. espérenme 30 segundos, no se vayan. Bien, vamos a ir viendo la cavidad bucal. Vamos a ir viendo la cavidad bucal. Bueno, entonces hemos visto la fosa pterigomaxilar, hemos visto la articulación temporomandibular y la cavidad bucal que está formada, la cavidad bucal que está formada ah, por, por tres elementos muy importantes que les voy a mostrar en un momento. Perdón, me confundí. Espérenme, por favor. Su audio, doctor. Pucha. Gracias, Che. En esta figura ustedes pueden encontrar la cavidad bucal propiamente dicha. ¿Ya? No, la cavidad bucal. ¿Y cómo se divide la cavidad bucal? El vestíbulo de la boca. Miren, el vestíbulo de la boca. El vestíbulo de la boca, esa es la primera parte, que está entre la parte interna de los labios, la parte interna de los labios y de las mejillas, y la cara externa de las piezas dentales, o si quieren cara anterior, ¿ya? Este espacio se llama el vestíbulo de la boca. El segundo espacio, este que a veces estoy mostrando, es el más importante, se llama la cavidad bucal propiamente dicha. Y el tercer espacio se llama orofaringe, que no lo voy a describir, lo describiré ese espacio cuando veamos la nasofaringe con sus tres porciones. La nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La faringe, mejor dicho, tiene tres porciones, ¿no? Nasofaringe, orofaringe y laringofaringe.
Las tres porciones de la cavidad bucal son el vestíbulo, la cavidad bucal propiamente dicha y la orofaringe. La orofaringe, pero pertenece a la faringe y la describiré cuando veamos la faringe, ¿ok? Entonces, empecemos por el vestíbulo. Empecemos por el vestíbulo. ¿Cuál es el vestíbulo de la cavidad bucal? Yo les decía, el vestíbulo de la cavidad bucal es la parte que está formada entre la cara interna de los labios y la parte externa de las piezas dentarias. Y toda esta mucosa que ustedes están viendo, ¿ya? Tenemos dos frenillos ahí en el vestíbulo, un frenillo superior y un frenillo inferior. Y tenemos una mucosa que es la mucosa gingival, que es la mucosa que rodea a los alvéolos dentarios y a las inserciones de los dientes en los alvéolos dentarios. Esta mucosa gingival se conoce también comúnmente con el nombre de encías, ¿no? La mucosa gingival es una mucosa importante que protege y rodea a los alvéolos dentarios y la articulación que tienen estos alvéolos con las piezas dentarias, ¿no? ¿Cómo hemos dicho que se llaman esas articulaciones entre los alvéolos y las piezas dentarias? ¿Quién se acuerda? Gófosis. Las gónfosis. Las gónfosis. Y no se olviden que además tenemos el frenillo superior y el frenillo inferior del vestíbulo. Pero algo más. En el vestíbulo, en la parte lateral, frente al segundo molar superior, vamos a encontrar el orificio de salida del conducto parotidio, de la glándula parotidia. El orificio de salida del conducto de steno o conducto parotidio, así se llama. Steno se escribe así por si acaso. Miren, ese se llama, ese es el orificio de salida del conducto de steno, más conocido como steno, pero también se lo puede llamar, como ustedes ven, el conducto parotidio. ¿Dónde desemboca el conducto de steno? Frente al segundo molar superior, en el vestíbulo de la boca. En el vestíbulo de la boca, por si acaso. ¿Ok? Bueno, ese es el vestíbulo. ¿Listo? ¿Me entienden lo que es el vestíbulo? Después del vestíbulo tenemos la cavidad bucal. La cavidad bucal propiamente dicha. Y la cavidad bucal está formada en primer lugar por el paladar, por la bóveda palatina, si ustedes quieren. Que ustedes ya saben cómo se forma la bóveda palatina. La bóveda palatina está formada por las apófisis palatinas del maxilar y las láminas horizontales del palatino. Ahí ustedes pueden ver la bóveda palatina, ¿no? Pero también ustedes van a ver que detrás de la bóveda palatina, este es el paladar duro o el paladar óseo. Si ustedes quieren, vamos a encontrar el paladar blando, ¿ya? Miren, ¿a quién les vamos a encontrar en el paladar blando? Vamos a encontrar la aponeurosis palatina. La aponeurosis palatina. Vamos a encontrar los músculos que conforman el paladar blando, que son el tensor del velo del paladar, el elevador del velo del paladar, el tensor y el elevador del velo del paladar, ¿sí? El músculo palatogloso, el músculo palatofaringio, el músculo de la úvula, ¿sí? Entonces, el paladar blando que está detrás del paladar duro está formado por una aponeurosis que se llama aponeurosis palatina
y por una serie de músculos que conforman el paladar blando. Entonces, entre ellos está el tensor del velo del paladar, el elevador del velo del paladar, el músculo palatogloso, el músculo palatofaringio, ¿sí? El músculo de la úvula, miren ustedes, el músculo de la úvula, ¿sí? Estos músculos son los que forman el paladar blando, ¿ya? Entonces, en primer plano está el paladar óseo y el paladar blando. O si quieren, el paladar óseo y el paladar musculoso o muscular. Después de esa capa ósea que ustedes ven, tenemos una capa de glándulas salivales microscópicas que se llaman las glándulas palatinas. ¿Ok? En el paladar tenemos estas glándulas muy pequeñitas que se llaman glándulas palatinas. Y después de las glándulas palatinas tenemos la mucosa del paladar. La mucosa del paladar, que como ustedes están viendo, tiene un rafe medio en el medio y tiene pliegues palatinos transversos a los costados. O sea, en el paladar tenemos 3 planos. El primer plano es el paladar óseo y el paladar muscular. El segundo plano es el plano de las glándulas palatinas salivales. Y el tercer plano es el plano de la mucosa palatina, que está formada por un rafe medio palatino, y por unos pliegues transversos palatinos, como ustedes están viendo. Es muy importante 3 orificios que hemos visto cuando veíamos los huesos. Aquí está el orificio palatino anterior, que este libro le llama la fosa incisiva, conducto palatino anterior y agujero palatino anterior, por donde están emergiendo los vasos y nervios palatinos anteriores. Tenemos el agujero palatino mayor y más atrás tenemos el agujero palatino menor, por donde están emergiendo vasos y nervios palatinos mayores y palatinos menores, que son vasos y nervios que tienen que ver con la irrigación y la inervación de toda esta región, como ustedes ven. Es una región bastante bien irrigada y bastante bien inervada. Bueno, ahí ustedes están viendo algunos músculos que conforman el paladar blando o paladar muscular. Después del paladar óseo está el paladar blando. El elevador del velo del paladar, el tensor del velo del paladar, el músculo palatogloso, el palatofaringio, el músculo de la úvula, ¿sí? Y el músculo del velo del paladar, ese músculo me faltaba contarles, ¿ok? Músculo elevador del velo del paladar, el primero. El segundo, tensor del velo del paladar. Tensor del velo del paladar, ¿sí? Tensor del velo del paladar. El tercero es el palatogloso, el palatofaringio, ¿sí? El músculo del velo del paladar y el músculo de la úvula. Todos los músculos que conforman el paladar blando. ¿Listo? Luego, esto tenemos en la parte superior. En la parte inferior tenemos el piso de la boca. Y el piso de la boca está formado por un músculo que ya lo hemos escuchado cuando estudiábamos mandíbula. Este músculo se llama el miloioideo. El miloioideo, como ustedes ya saben, nace en la línea oblicuo inferior o línea del miloioideo en la mandíbula. Y sus fibras musculares de ambos miloioideos vienen al medio y forman el rafe del miloioideo. Esto que ustedes están viendo allá. ¿Cuál es el músculo que forma el verdadero piso de la boca? El músculo que forma el verdadero piso de la boca es el miloioideo. ¿Ya?
que nace, que se origina en la línea del miloioideo y sus fibras musculares vienen al centro para formar el rafe del miloioideo. Pero este músculo está reforzado. Este piso de la boca está reforzado por afuera, por el vientre anterior del digástrico, miren ustedes, reforzando el piso de la boca, los dos vientres anteriores del digástrico, y por adentro los genioideos, que vienen desde la apófisis geni inferior hasta el hueso ioides. Acuérdense de los genioideos, ¿no? Aquí está la apófisis geni inferior hasta el ioide, los genioideos. Entonces, ¿cuál es el verdadero músculo del piso de la boca? El miloioideo. ¿Quiénes refuerzan el piso de la boca? Por fuera, los vientres anteriores del digástrico, por dentro, los músculos genioideos. ¿Ya? Estamos viendo el techo y estamos viendo el piso de la cavidad bucal, ¿no es cierto? Vamos a ver los músculos masticadores, que ya los conocemos también. Ustedes ya conocen el temporal. Acuérdense de la línea temporal superior del parietal, de la línea temporal inferior del parietal. En la línea temporal superior nace la aponeurosis del músculo temporal. Esta aponeurosis se inserta en el borde superior de la apófisis cigomática y en la línea temporal inferior nace el músculo temporal. Y el músculo temporal se inserta en la mandíbula. Ya vamos a ver dónde. ¿Dónde se inserta? ¿En qué parte de la mandíbula? A propósito, ustedes ya saben. ¿En qué apófisis de la mandíbula? ¿Perdón? Sí, en la apófisis coronoides, ¿no es cierto? Luego tenemos el macetero. El macetero nace en el ángulo externo de la mandíbula y se va a insertar en el borde inferior de la apófisis cigomática y del hueso cigomático, como ustedes están viendo. Estos son dos músculos muy importantes porque intervienen en la apertura y cierre de la boca, de la mandíbula. Son los más importantes, ¿no? ¿Ya? Ahí ustedes están viendo la inserción del músculo temporal en la apófisis coronoides de la mandíbula. Y ahí ustedes están viendo el origen del macetero que viene a insertarse en todo el borde inferior de la apófisis cigomática y del hueso cigomático. Bueno. Y los otros dos músculos que ya los conocen también son el pterigoideo lateral, con sus dos porciones superior e inferior, y el pterigoideo medial. ¿Dónde nacen los pterigoideos? Los pterigoideos nacen el pterigoideo lateral en el ala lateral de la apófisis pterigoides y el pterigoideo medial en el ala medial de la apófisis pterigoides. Desde las alas lateral y medial, el pterigoideo lateral viene a insertarse por dentro del cóndilo y el pterigoideo medial en la parte interna, en el ángulo interno de la rama ascendente de la mandíbula. Entonces ahí tenemos los 4 músculos masticadores importantes, que ya los conocemos y que forman parte de la boca. Y luego tenemos las piezas dentarias, ¿no es cierto? Las piezas dentarias del niño, miren ustedes, en el niño tenemos un incisivo central, tenemos un incisivo lateral y tenemos 3 molares en la primera incisión, o sea, 5 por cada mitad de hueso. En total, cuando somos niños, tenemos 20 piezas dentales. Cuando cambiamos los dientes, y miren aquí en esta figura es muy bonita, porque ustedes pueden apreciar a qué edad vamos cambiando los dientes. El incisivo central, por ejemplo, nos va saliendo a los 7 años, el incisivo lateral a los 8 años, el canino a los 11, 12 años, el primer premolar a los 9 años, el segundo molar a los 10 años, el primer molar a los 6 años, el segundo molar
entre 12 a 13 años, el tercer molar entre 17 a 25 años. O sea, todos ustedes deben estar todavía en la edad de cambiar o de que les salga un tercer molar, ¿no es cierto? Y finalmente, cuando somos adultos, tenemos 8 piezas dentarias por cada mitad, ¿no es cierto? Ahí tienen un incisivo central, un incisivo lateral, un canino, primer premolar, segundo premolar, el primer molar, segundo molar, tercer molar. ¿Sí? 8 acá, 8 en este lado, 16 en la arcada dentaria superior. Y de la misma manera en la arcada dentaria inferior, 16. Cuando somos adultos tenemos 32 piezas dentarias. ¿Ya? Ahí ustedes tienen un diente. ¿Cómo está conformado un diente para terminar la clase? Un diente está formado por la corona, por el cuello y por la raíz. La corona, el cuello y la raíz. Miren ustedes la corona del diente. La corona del diente tiene el esmalte, que es el blanco de los dientes. Tiene la dentina, es un tejido que se encuentra debajo del esmalte. Y tiene la pulpa dentaria, ¿sí? De nuevo, la corona, la parte externa, la que podemos ver, tiene el esmalte, que es un tejido muy, muy duro, muy importante, se llama adamantadina, que es muy parecido al cuerno del elefante. Este se llama esmalte. Por debajo del esmalte tenemos la dentina y por debajo de la dentina la pulpa dentaria, donde terminan las terminaciones nerviosas y vasculares de una pieza dental. El cuello. En el cuello tenemos una mucosa que se llama la mucosa gingival, las encías, así las conocemos. La mucosa gingival, que es una mucosa que va a reforzar esta articulación que se produce entre el diente y el alveolo dental. ¿Ya? Y finalmente en la raíz. Miren, en la raíz ya no tenemos esmalte, pero sí a cambio tenemos cemento. El cemento sigue, como ustedes están viendo acá, la dentina y los conductos radiculares. Los conductos radiculares, que son conductos donde se van a acomodar, donde vamos a encontrar a una terminación nerviosa, a una terminación arterial y a una terminación venosa. Es decir, el paquete vasculonervioso de los conductos dentarios que terminan en la pulpa dental. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las 3 partes del diente? La corona, el cuello y la raíz. ¿Cómo está conformada la corona? Por un esmalte, una dentina y una pulpa dentaria. ¿Cómo está conformado el cuello? Por una mucosa que se llama la mucosa gingival. Gingival. ¿Y cómo está conformada la raíz? Por el cemento, la dentina y el conducto radicular de la pieza dental. ¿Ok? Ahí ustedes tienen las piezas dentarias. Fíjense que los molares tienen varias raíces, los premolares hasta 2, los molares hasta 3, como ustedes están viendo. ¿Ok? Me voy a quedar ahí porque después vamos a ver el contenido de la cavidad bucal, que es la lengua, pero la lengua la voy a explicar en la siguiente clase. Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? Oigan, miren que hemos avanzado mucho material hoy día, ¿no? Ya. Bueno, a ponerse las pilas, por favor. Si ustedes quieren, pueden seguir ese link de ese video donde explican bien la arteria maxilar, pero también hay otros videos en el YouTube que ustedes pueden escuchar y hacer su resumen de la arteria maxilar. Es una arteria muy importante, 14 ramas y una rama terminal. O sea, tiene 15 ramas la arteria maxilar. Es una rama muy importante. Es una arteria muy importante. ¿Ok?
Bueno, si no hay preguntas, nos vemos la siguiente semana. Tengan buen fin de semana. Chao, hasta luego. Hasta luego, doctor, que le haga bien. Nos vemos. Hasta